¿Es aquí abajo o dónde es? Sí. Es que parece que no hablamos, pero... No, hombre, no. Pero sí, estás todo el rato... Más. Voy a pegar a ti. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar esta jornada de tarde aquí en Fiturnext y bueno, empezaremos con una presentación de Miguel Nonay, el creador de la plataforma Viajeros Sin Límites, que no nos ha podido acompañar hoy por las circunstancias actuales, desgraciadamente, pero nos ha preparado un vídeo especialmente para la ocasión. Así que os dejamos con él y nos podéis ver en streaming y también si os ponéis los auriculares poned canal 1 en el asiento y nos escucháis y genial. Gracias. Soy Miguel Nonay. Y estoy afectado desde niño de secuelas de poliomielitis. Me encanta conducir, así que conduzco una silla de ruedas. Pero también conduzco otras cosas. Me encantan los retos, así que el último en el que me he embarcado es convertir mi pasión de viajar en mi trabajo. ¡Wow! Mi trabajo mola. Pongo a prueba lugares, hoteles, gastronomía, actividades, vehículos. ¡Impresionante! Digo si está bien o está mal. Así que los destinos turísticos de todo el mundo que quieren divulgar su accesibilidad y belleza me llaman a mí. De Costa de Eje desde el aire. Alejándonos ya del glacial Uppsala. No viajo para satisfacer a nadie ni para probar mi valía. Viajo porque me gusta. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Y este es mi trabajo. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, en primer lugar pedir disculpas por no poder estar ahí con todos vosotros, pero la pandemia manda y aunque afortunadamente todavía sigo negativo y con las 3 pautas de vacunación, el estado de vulnerabilidad que tengo por las secuelas de poliomielitis hace que sea prudente. Permitidme que agradezca a Paco Rodríguez, a todo su equipo, a Ideas for Change, a Fiturnext, a Fitur, la posibilidad de poder participar en este foro tan interesante de sostenibilidad y de accesibilidad, y también transmitir el agradecimiento que siento por haber sido uno de los finalistas del reto Fiturnext, al tiempo que bueno, para mí es un honor estar con todos los finalistas que hemos llegado hasta ahí, y además permitidme también que dé la enhorabuena a los 3 ganadores. Bueno, y como ya en el vídeo habéis visto quién soy, qué es lo que hago y un poquito resumido cómo lo hago, aunque hablaremos a lo largo de esta charla, permitidme que os cuente en
de forma muy rápida cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Así que retrocedemos mucho en el tiempo, nos vamos hasta diciembre de 1961 del siglo pasado, que es el mes en el que nací, ¿verdad? Y bueno, mis padres me comentan que con 8 meses ellos me agarraban de la puntita de los dedos y yo de puntillas iba caminando un poquito. El caso es que en agosto de 1962 sobrevolaba España una de las epidemias silenciosas que nunca se han reconocido como tales y que el régimen de Franco quiso ocultar por todos los medios, ¿no? Que es la terrible poliomielitis. Se estaba vacunando ya prácticamente en toda Europa, por supuesto en Estados Unidos, pero aquí las vacunas llegaban con cuentagotas y sobre todo llegaban antes a los que tenían influencias. El caso es que en ese mes a mí no me habían podido vacunar y bueno, pues empecé a tener unos síntomas extraños de los que no vamos a hablar aquí, y el caso es que me diagnosticaron secuelas de poliomielitis. La poliomielitis no dura de por vida porque nos mataría a todos, pero deja unas secuelas, como deja la COVID o puede dejar otras enfermedades, ¿no? A mis padres tuvieron algo muy claro, ¿no? Desde el principio, y es que intentarían que tuviese una vida lo más normalizada posible. Insisto, hablamos del año 62, mi padre con 26 años y mi madre con 23. Cuando les diagnostican mis secuelas de polio, el médico les dijo: señores, su hijo mejor que se muriera porque tendrá que ir toda su vida en silla de ruedas. En fin, se equivocó por prácticamente 50 años. Fui creciendo. Mientras mi padre trabajaba, mi madre me cuidaba. Aprendió a darme una serie de masajes que les decían que probablemente reactivarían mis piernas, pero bueno, la polio había dejado una serie de secuelas. Mi madre, cuando llegó la época de escolarización, fue recorriendo diferentes colegios, diferentes escuelas, y en todas tenían miedo a que yo pudiera transmitir la poliomielitis. No se sabía prácticamente nada en España entonces de esta enfermedad, que bueno, al final consiguió un colegio público, por supuesto, en plena dictadura de Franco, y yo cuento muchas veces como anécdota que el director, que era un bestia, le dijo a mi madre: señora, su hijo va a poder venir aquí, será uno más, y si le tengo que dar una bofetada se la daré. Esto ahora puede ser horrible, la bofetada, ¡ay! ¡Oh! Visto en perspectiva me parece estupendo. Bueno, en la escuela siempre estuve entre el primero, segundo, tercero, porque se hacían este tipo de cosas, una rueda en donde el profesor te iba haciendo preguntas, si contestabas bien avanzabas y si contestabas mal ibas retrocediendo y además te daba un bofetón. No recuerdo haber tenido ningún caso, ningún brote de discriminación, más bien al contrario. Los niños, al diferente, en ese momento que era yo, porque al principio iba con una especie de andador que me fabricó mi padre, y era como un andador pero mucho más largo. Entonces yo iba metido dentro, me iba moviendo y los niños se agarraban atrás y yo hacía de locomotora, ¿no? Y así recorríamos el recreo. Llegó la adolescencia, el instituto, que ya pasamos a la época democrática, y bueno, pues pasamos de un colegio de una escuela de niños a un instituto mixto, ¿no? Pues bueno, los problemas y felicidades que hemos tenido todos. No recuerdo nada en contrario, es decir, uno más. Ahí sí que ya, sobre todo en primero, me hice muy golfo y creo que me quedaron 3 asignaturas. En septiembre saqué una y con 2 pude pasar a segundo. En segundo me ventilé con muy buena nota, tanto el segundo como las 2 que me habían quedado de primero. Empecé el COU, pero de por medio yo tuve alguna vocación política y me afilié a las Juventudes Socialistas de Aragón, que eran y son la organización juvenil del Partido Socialista de Aragón, es decir, del PSOE. Y bueno, pues enseguida quisieron contar conmigo en diferentes estamentos. Enseguida tuve que ir a Madrid, volé con una compañía aérea que los más viejos del lugar recordarán, que se llamaba Aviaco, que era como una filial
para vuelos interregionales dentro de España, una filial de Iberia, y mi sorpresa es que subo al avión y entre los papeles que me dan tengo que firmar uno en donde descargo de responsabilidad a la compañía aérea en caso de accidente de avión. Mis padres tendrían que hacerse cargo de los destrozos que yo provocara por ir con muletas. Llevaba aparatos ortopédicos y muletas. Yo me quedé ese papel y cuando volví de Madrid otra vez a Zaragoza, convoqué a los medios de comunicación. Yo entonces ya tenía un cargo regional en las Juventudes Socialistas de Aragón, que era muy poquita cosa, pero bueno, por aquel entonces, estoy hablando del año 84, se movían mucho los medios de comunicación. Y entonces mi titular fue que si fuera mercancía iría asegurado en el avión. El caso es que un senador por Aragón del Partido Socialista Obrero Español lo llevó al Senado y en poquitos meses esto desapareció. Obviamente era una normativa obsoleta que probablemente no se aplicaría en esas fechas, a primeros de los años 80. Pero bueno, ya íbamos marcando un poquito la pauta que nos ha ido llevando luego hasta aquí, ¿no? Llegué a ser secretario general de las Juventudes Socialistas de Aragón. Según me han dicho, fui la primera persona que con una discapacidad física llegó a un cargo de este tipo. Y bueno, pues cuando ya me di cuenta que la política no era para mí, porque no se podía ir de manera directa intentar y decir directamente lo que piensas, porque aunque a la ciudadanía les sentara muy bien, a los políticos no les sentaba tan bien y a los compañeros de partido no les sentaba tan bien, me marché y me dediqué a otras cosas. Hubo varias crisis económicas y bueno, pues en ese tiempo fui DJ en mi pueblo, estuve vendiendo libros puerta a puerta, alarmas puerta a puerta y empresa a empresa, en fin, y así hasta que una organización que hoy en día es muy, ya hace unos años que es muy importante, Fundación DEFA, entonces se llamaba Disminuidos Físicos de Aragón, me fichó para formar parte del equipo técnico de la asociación, ¿no? Yo cuando me marché, un poquito más de 3 años, y me marché para montar mi proyecto empresarial y pues bueno, creo que dejamos la asociación no solo por mi trabajo, sino el trabajo de todo el gran equipo que había entonces allí. Creo que lo dejamos con cerca de 300 trabajadores, no en la asociación, sino trabajos que habíamos conseguido, externalizaciones de empresas que conseguíamos que nos las dieran a nosotros para poder contratar a gente, ¿no? Pues bueno, monté en el año 92, monté mi empresa, una sociedad limitada, y empecé a integrar a gremios de todos los tipos, y contactar con administradores de comunidades de vecinos, agencias de seguro, etcétera, etcétera, para que con una sola llamada telefónica pudiéramos resolver los problemas que tuvieran. Y bueno, así estuve conviviendo con este proyecto. Entre tanto salían y entraban otro tipo de proyectos, publicitarios, etcétera, etcétera. También el proyecto de Viajeros sin Límite. ¿Y cómo decidí dedicarme a esto? Pues hay un pequeño previo, a ver si lo hago rápido. Y todo surge en el año 2007, cuando mi pareja y yo queremos visitar Argentina con mi silla de ruedas, y lo hacemos. Una agencia estándar de viajes en España nos ofreció un paquete y lo aceptamos y nos fuimos para allá. Por malas comunicaciones, falta de transparencia o váyase usted a saber qué, el caso es que la agencia de viajes, mayoristas, turoperadores, hoteles, se liaron un poquito y estuvimos en algunos hoteles que, aunque la habitación era accesible, había que llegar por bastantes escaleras. En fin, el viaje, ya os adelanto, que fue fantástico, salvo anécdotas de rotura, nos rompieron la silla de ruedas, la teníamos que reparar cada día. En fin, a pesar de todo, créanme, y lo van a ver en imágenes, que ese viaje de 2007 fue fantástico. Pero sí que tomamos una decisión cuando volvimos a España. Y es que para que se equivocaran las agencias de viaje, nos equivocaríamos o acertaríamos nosotros. Empezamos a organizarnos nuestros viajes, fuimos a diferentes países, Túnez, Costa Rica, República Checa, y en 2009 descubrí los blogs de viajes, leyendo o surfeando por la red,
y decidí crear un blog, que era saltodemata.com, en donde hablaría de mis viajes y de cómo los hago con silla de ruedas para que las personas con discapacidad tuvieran mucha más información de la que tuve yo en un principio y no les pasaran las cosas que nos ocurrieron a nosotros. Tuvo tanto éxito que empecé asistiendo a eventos, blog trips, press trips, y terminé ofreciéndome otro de los viajes de mi vida, que fue ir al desierto del Sáhara a hacer un trekking, en donde ayudé a la empresa a organizar cómo sería mi paseo durante esos 10 días por zonas no turísticas del desierto del Sáhara marroquí. Ahí me di cuenta, me salto la maravilla de viaje porque daría no para 15 minutos, seguramente para muchos más. Ahí me di cuenta que podía crear un modelo de negocio. Y así fundé viajerosinlimite.com, que iba a ser la secuela del blog saltodemata.com y donde tendríamos una web como más profesional. ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos? Un poco un currículum. El caso es que poco a poco la secuela fue superando a su matriz. Y así en 2018, en donde publicábamos 8 vídeos mensuales, 4 en un blog y 4 en el otro, decidí volcar todo el contenido de saltodemata.com en viajerosinlimite.com y dedicarme en exclusiva, pues porque nos estaban contratando de destinos de todo el mundo, Centro Europa, Norte de África, Oriente Próximo, Centroamérica, agencias de viaje, tanto españolas como de otros países. Y bueno, pues así, en 2011 constituimos viajerosinlimite.com y lo presentamos en la primera Campus Party que hubo en Europa y que se celebró en Valencia. Bueno, 2011 fue, si me lo permiten, la leche. Ya destinos turísticos españoles querían contar con nosotros, también de Portugal, también de Francia. Y bueno, en 2012 una agencia de viajes situada en Andorra querían dedicarse en exclusiva al turismo accesible, a viajes accesibles. Entonces me contrataron para volver a Argentina bien y tanto diseñarles rutas, promocionarlas a través de las experiencias personales de mis vídeos, y además les propuse hacer unas guías de viaje que yo las llamo emocionales, en donde les explicaba lo que se pueden encontrar en cada hotel, como en cada ruta, en cada restaurante, y además en su caso las mejoras que se podrían hacer. Esta agencia de viajes comenzó su actividad con este trabajo que me contrataron. Posteriormente me han ido contratando varios trabajos más y bueno, pues hoy en día es un referente destacado como agencia de viajes de turismo inclusivo, de turismo para todos. Obviamente, no tanto por el trabajo que yo he realizado y por el que me contrataron, sino porque ellos han realizado un excelente trabajo de promoción, de contactos, etcétera, etcétera, etcétera. A este primer trabajo con una agencia de viajes han ido continuando en diferentes años, pues muchos más, tanto con agencias de viaje especializadas en turismo accesible, en turismo inclusivo, como con agencias de viaje generalizadas, que han querido tener en su agenda paquetes concretos de lugares concretos con los que ellos trabajan, pero que sean accesibles a personas con discapacidad. Muchos países que nos han contratado y que nos han invitado a ir a sus lugares para descubrir esos lugares tan hermosos y tan accesibles con silla de ruedas, ha sido la primera vez que han realizado una promoción dirigida a un colectivo determinado, el de las personas con discapacidad. Y el hecho de que nos hayan elegido a nosotros, pues os podéis imaginar que nos llena de felicidad, que nos llena de orgullo y que nos hace trabajar todavía más duro, porque vemos que el camino que hemos emprendido es un buen camino. Y bueno, para mí es una de las cosas más enriquecedoras, ¿no?, que nos pueden ocurrir. Bueno, y así estuvimos durante todos estos años. Nos ha frenado la pandemia y he de decirles que estamos encantados
porque estamos ayudando a muchísima gente. Les puedo decir, por ejemplo, que en el año 2019 recibí más de 11.000 emails. Entre esos 11.000 emails ha habido quienes nos han agradecido la información que publicamos, quienes nos dicen que han ido a lugares como, por ejemplo, Costa Rica, República Checa, Argentina, Jordania, Croacia, gracias a la información que nosotros hemos ido publicando. Además de esto, hemos tenido reconocimientos internacionales, como los del gobierno de Croacia, el gobierno de República Checa. ¿Y por qué? ¿Qué hacemos? ¿En qué nos diferenciamos? ¿Qué aportamos al turismo accesible? Innovación, honestidad, transparencia y empatía. Innovación, por ejemplo, fuimos en 2013 los primeros que empezamos a utilizar las cámaras de acción tipo GoPro para grabar vídeos turísticos y no solamente escenas de acción. Y esto lo hice porque me parece muy interesante que en los vídeos yo no sea el protagonista, sino que sea el paisaje, pero que se me vea perfectamente cómo entro, cómo me desenvuelvo y luego cómo salgo. Porque es muy bonito salir que vas en globo, pero si la gente no sabe cómo subes, cómo te desenvuelves y luego cómo bajas, no sirve para nada. Honestidad. Honestidad porque la gente ve por dónde voy, cómo lo hago, cómo entro a un hotel, cómo me desenvuelvo en la habitación, cómo me desenvuelvo en una ruta. Honestidad también porque aquello que veo que no está bien, se lo comunico por escrito a los destinos, a las empresas turísticas, etc. Empatía. Bueno, pues empatía porque cuando capacitamos hoteles, lo que pensé fue que sientan lo que podemos sentir nosotros cuando algo encontramos mal. Entonces, cuando alguien me dice, bueno, este baño, ¿qué le parece? ¿Esta habitación qué le parece? Digo, póngase usted ahí en una silla, siéntese en una silla de las que hay en las habitaciones. ¿Llega bien a los interruptores? Pues me parecen un poco altos. Digo, pues ya se ha contestado, esto no está bien. Sobre todo, también existencia. Peor que una accesibilidad que no existe, es aquella que no se conoce, porque se han gastado el dinero para prepararlo todo bien y sin embargo nadie lo conoce. Por tanto, esa promoción que nosotros estamos haciendo y que el año 2019 veían mensualmente casi 600.000 personas, pues lógicamente está ayudando a destinos de todo el mundo, hoteles, restaurantes, empresas de turismo activo, etcétera, a que sus inversiones merezcan la pena. Bueno, ya estoy pasado de tiempo, así que simplemente permítanme que haga unas pequeñas conclusiones. Una ya se les he dicho, peor que una accesibilidad que no existe, es aquella accesibilidad que no se conoce. Por otro lado, es preferible muchos pocos que pocos muchos. Ese es un paradigma que por fin el turismo de calidad para poca gente, para muchas pocas gentes, es un paradigma que por fin creo que va a ser mayoritario en el turismo pospandemia, en un turismo en donde la sostenibilidad va a ser lo imperante, ¿no? Y por tanto, estaréis de acuerdo conmigo en que no se puede hablar de turismo sostenible si no hablamos de turismo inclusivo, de turismo accesible. Por una sencilla razón, nosotros aportamos seguridad en las épocas bajas. Hay muchos pensionistas entre las personas con discapacidad que les da igual viajar en una época del año que en otra época del año. Por otra parte, aportamos innovación. Verán ya muchas sillas de ruedas que van tiradas por un manillar eléctrico o por una handbike. Eso o funciona a fuerza humana o bien eléctrico. Por tanto, estamos ahí apostando por la innovación y la sostenibilidad. Somos el presente del futuro, que es la electricidad. Por tanto, por todas estas cosas es importante invertir en la accesibilidad. Y piensen en una cosa, y ahora me dirijo tanto a vosotros como a las personas que tienen hoteles, a todos aquellos que nos puedan estar oyendo. Cualquier persona que camina puede decidir ir a un hotel por precio, por situación, porque sea más o menos confortable. Las personas con discapacidad física únicamente podemos decidir por accesibilidad y quizá luego tengamos suerte en situación, pero prácticamente nunca por precio.
los hoteles más caros y de más estrellas suelen ser los que hay más posibilidades de adaptación. Y por favor, empaticen. Cuando crean o tengan dudas de si algo está bien o está mal, únicamente pónganse en su sillita de despacho, siéntense y miren a ver si pueden hacerlo desde la silla. Si se tienen que levantar, se tienen que incorporar, obviamente algo hay que no funciona bien. Soy de los convencidos que el binomio accesibilidad y sostenibilidad van unidos, son inseparables, pero al mismo tiempo es un binomio ganador. Nos lo tenemos que creer de verdad, porque es así, porque somos un porcentaje importante de la población a la que se puede tener acceso si nuestros lugares, nuestros destinos, nuestras empresas están preparadas para un gran número de personas, para que se conviertan en lugares interesantes. Por tanto, en estas épocas en donde estamos viendo tras la pandemia la importancia de la sostenibilidad y que nosotros la garantizamos por una serie de cosas y de aspectos que ya hemos comentado, es importante que la sostenibilidad, para que así lo sea, tenga en cuenta la accesibilidad. Y ya para terminar, simplemente decirles que, en mi opinión, la accesibilidad es tan sumamente importante en el turismo sostenible que sin accesibilidad el turismo no se sostiene. Muchas gracias. Soy Miguel Nanay y estoy afectado desde niño de secuelas de poliomielitis. Me encanta conducir, así que conduzco una silla de ruedas. Bueno, terminamos este vídeo con un vídeo muy inspirador y muy emocionante, así que vamos a dar paso ahora a la presentación de Gemma Rosselló de la iniciativa Guiando al Alto Tajo, y nos va a explicar cómo un turismo de experiencia, un turismo inclusivo puede ayudar a la despoblación de un destino. Así que, cuando quieras. Primeramente, buenas tardes y muchas gracias por habernos dado la oportunidad de exponer un poco nuestro proyecto, que es también nuestro proyecto de vida, Sentir el Alto Tajo. Y empiezo presentándome. Yo soy Gemma Rosselló, soy una parte de este equipo de Sentir el Alto Tajo. Yo soy historiadora, soy guía de montaña, soy guía de naturaleza, también soy monitora y directora de ocio, y tanto yo como el resto de mi equipo formamos un equipo así un poco multidisciplinar, que empezamos teniendo muy claro que queríamos crear una empresa de ecoturismo, de turismo sostenible, y que acabamos en el mundo de la discapacidad o accesibilidad un poquito por casualidad, como os iré explicando. Uy, perdón, digo, para acceder a la... Vale, aquí la ponemos. Sí. Perfecto. Vale. Gracias. Bueno, nos gusta definir nuestro trabajo como que lo que hacemos es guiar sentidos. Llamamos guiando sentidos porque lo que hacemos es explicar y descubrir todo un paraíso de naturaleza como es el Alto Tajo a través de los 5 sentidos o no. Cuando digo o no, quiere decir que aunque nos falte alguno de esos sentidos, podemos disfrutar igualmente de este parque natural. Todo lo hacemos en clave de ecoturismo. Trabajamos con grupos muy pequeñitos, con personas sin ningún tipo de discapacidad trabajamos con máximo con 10 personas, y con personas con algún tipo de discapacidad los grupos son de máximo 6 personas.
Bueno, llamamos sobre todo, la clave que nos diferencia es la personalización. Nosotros no somos para grandes generalidades, sino lo que hacemos es personalizar la experiencia en función de las personas que nos van a visitar. Esto lo hacemos de muchas maneras. Una, pues compartiendo todo ese magnífico espacio natural y revalorizando todos sus recursos naturales, sus recursos culturales, etnográficos, históricos, etc. Como el sitio de donde venimos es un sitio de la llamada España vaciada o España despoblada, pensar que el pueblo de donde vengo yo, Peralejos de las Truchas, durante todo el año somos unos 80 habitantes. Entonces tenemos muy en cuenta el paisanaje. Siempre que se habla de políticas de despoblación, debe tenerse en cuenta a la gente que vive en los territorios. Tenemos que intentar revalorizar todas esas actividades que han sido tradicionales y que han mantenido y han dado boga a ese territorio, mucho antes de que se empezara a hablar de políticas de despoblación. Todo lo hacemos en clave sostenible, con el máximo respeto, conectando con la naturaleza, revalorizándola, con el mínimo impacto, y es por eso que también creamos actividades tales como baños de bosque, contacto tierra, que nos hacen estar en conexión directa con esa naturaleza. También abogamos por ese paisanaje, haciendo o creando una red grande de emprendedores de la comarca donde vivimos, que es la comarca de Molina de Aragón, Alto Tajo, con los que hemos creado experiencias entre ellos y nosotros para todas las personas, experiencias que puede disfrutar una persona con discapacidad y una persona sin ningún tipo de discapacidad. Aquí, por ejemplo, veis imágenes, la que tenemos en la parte superior de un grupo de personas. Es un taller familiar de educación medioambiental en la que conocemos todo lo que nos ofrece el sistema de hoces fluviales del Cañón del Tajo y donde la familia acaba calculando su impacto o su huella ecológica. Debajo tenemos un taller de elaboración de un remedio tradicional con cola de caballo, que es una hierba que tenemos muy común en nuestro territorio, y la foto grande que tenemos, preciosa, es una de las rutas para las personas que quieren descubrir espacios donde no ven a nadie. Aquí tenemos otro taller infantil donde las participantes están creando un ambientador despliego de manera tradicional. Luego tenemos una actividad micológica en la que una familia disfruta conociendo el desconocido mundo fungi, aparte recolectando setas que luego se llevarán a su casa. Y en el otro lado una ruta de senderismo por nuestro entorno. También tenemos un montón de actividades estacionales, en este caso son actividades de berrea, en septiembre, durante septiembre-octubre, en la época de apareamiento de los ciervos, se puede escuchar en nuestro entorno uno de los espectáculos sonoros más maravillosos que existen. Entonces llevamos a la gente a participar de esta experiencia, les explicamos cosas sobre los ungulados, sobre los ciervos, corzos, gamos, etc. Y acabamos aposentándonos en un lugar tranquilo donde podemos escuchar todo ese espectáculo. También acompañamos a profesionales, a fotógrafos, a gente incluso que trabaja en los medios para grabar y filmar todo este espectáculo de los animales. Tal como os decía, en la colaboración con artesanos, por ejemplo, aquí tenemos una de las colaboraciones con Cervezas La Bayuca, que es una cerveza artesana que se hace en 1000 Marcos, en un pueblecito también del Alto Tajo, en la que lo que hacemos es visitar su pequeña fábrica, su obrador, nos explican cómo realizan esa cerveza y luego nuestros participantes catan todas las cervezas maridadas con productos de la tierra.
Aquí vemos una cata de trufa negra, que también es uno de los tesoros que tenemos en la zona, y de hidromiel tradicional. Hidromiel, que como sabéis es la bebida alcohólica más antigua de la historia. Luego tenemos otra fotografía en la que los participantes en actividad micológica acaban degustando las propias setas que ellos han recolectado. Aquí tenemos un taller de cosmética natural, arriba, y luego debajo un taller de velas, de elaboración, un taller también con un cantero de la zona, en la que nos enseña sus creaciones con piedra, y el vídeo que podéis ver, que os vuelvo a poner para los que no hayáis visto, es el taller de elaboración de queso fresco con quesos de Orea, que son unos quesos que se hacen en un pueblecito, en una explotación totalmente familiar, donde se tiene su pequeño ganado y su pequeña quesería, y aquí nos enseñan a elaborar este queso. Bueno, ya hablando de accesibilidad, tenemos muy claro el tema de la accesibilidad, sabemos que se recoge en 4 de los objetivos de desarrollo sostenible y es uno de los ejes en los que se sustentan los destinos turísticos inteligentes. El problema que nos encontramos, como también se ha expuesto en la otra exposición, es que a veces se nos vende como accesibles cosas que realmente no son. Nuestra historia con el mundo de la discapacidad, como os he dicho antes, empezó un poquito por casualidad. Nuestra trayectoria viene del año 2015, cuando empezamos a trabajar como guías de montaña, y nos encontramos que en el mes de julio del 2016 nos llaman 2 personas y nos quieren contratar como guías de montaña para descubrir ese entorno. Y ellas nos dicen que, claro, solo hay un pequeño problema para ellas, que son ciegas. Claro, en principio yo y José, que es la otra parte del equipo de Sentir el Alto Tajo, nos quedamos un poco como diciendo, ostras, es que no habíamos trabajado nunca con ninguna persona con discapacidad. Entonces ellas nos animaron mucho, nos dijeron que formaban parte del equipo de montaña de la ONCE, que nos explicarían cómo poder hacerlo y que nos darían herramientas. Bueno, nos liamos la manta a la cabeza, empezamos a guiarlas, nos contrataron en principio para 8 días, acabaron siendo 15 y al tercer día de estar con nosotros nos dijeron, chicos, dedicaros a esto porque nosotras hemos pagado por experiencias accesibles y realmente no han cumplido la expectativa ni hemos tenido una conexión tan profunda con la naturaleza como la que nos habéis mostrado nosotros. Es en ese momento cuando, al finalizar la temporada, nos sentamos y planteamos todo lo que es nuestra empresa y decidimos apostar por el turismo accesible. Empiezo a hacer un estudio de mercado que me llevó bastante tiempo, entre medio y 1 año. Empiezo a contactar con asociaciones, llamadas a puerta fría de personas con algún tipo de discapacidad que salían mucho en las redes, en los medios, contacto con ellas, hablo con ellas y vamos creando un producto que pueda responder a las necesidades de estas personas. Nos formamos, cosa muy importante, nos sacamos todas las titulaciones que existen en montaña relacionadas con tema de discapacidad y aparte seguimos, incluso ahora, constantemente haciendo cursos de temática para resolver cuestiones de accesibilidad, como por ejemplo en redes, para adaptar también lo que son talleres, para adaptar visitas culturales, etcétera. Bueno, adquirimos el compromiso de ser una empresa realmente accesible. Es en ese momento cuando incorporamos al equipo de Sentir el Alto Tajo una técnica en accesibilidad que a su vez es una persona con discapacidad visual, o sea, es una persona ciega. Hoy tenía que estar aquí, pero por el tema de COVID no ha podido venir. Y bueno, hacemos que todo nuestro producto sea mucho más accesible. Actualmente estamos en la creación de una nueva página web que también nos va a hacer un profesional con discapacidad
que entiende mucho de estos temas y que ahora actualmente está trabajando en Dublín para Windows. Y allí sigue. También lo que hacemos constantemente es crear materiales accesibles. Os voy a enseñar un poco de ejemplo porque quizá cuando no estamos tan acostumbrados a verlo nos cuesta un poquito más. Por ejemplo, yo cuando explico todo lo que es el tema de los odonatos, eso es un caballito del diablo, aunque os parezca una libélula, es un caballito del diablo. Y cuando trabajamos con gente sin ningún tipo de discapacidad, lo explicamos a través de imágenes. ¿Y cómo lo hacemos cuando nos encontramos con una persona ciega? Pues tenemos este tipo de material que lo que hace es lo mismo, pero en relieve. Está escrito en braille y ellos pueden acceder a toda la información con igualdad de oportunidades. Lo mismo con, por ejemplo, una mariposa Isabela, que eso es como transmitimos el conocimiento a las personas sin ningún tipo de discapacidad. Cuando nos encontramos con una persona ciega, lo que hacemos es enseñarlo en un modo de lámina táctil. Aquí tenemos escrito en braille la flechita para que se vea la dirección en la que tienen que mirar, y aquí todo esto es en relieve para que ellos se puedan hacer una idea clara. Como ejemplo, sobre todo, tenemos... Como ejemplo de uno de los materiales accesibles, aquí tenemos lo que son nuestras tarjetas. Nuestras tarjetas por la cara son unas tarjetas normales. En cambio, por la parte posterior la tenemos en braille y con un código QR que es totalmente escaneable. Aparte que te permite este código QR, te permite guardar el contacto una vez lo escaneas, para que lo tengas que buscar y ya no lo tendrás que buscar y te aparece guardado. Vale, como veis aquí en las imágenes, pues básicamente uno de nuestros grandes logros es que abrimos todo lo que es el espacio natural o la naturaleza a las personas con algún tipo de discapacidad. A veces puede ser más de una discapacidad, como nos encontramos en la primera foto, donde tenemos una persona con discapacidad visual y discapacidad física, que tiene 2 problemas incorporados. Los acercamos y con todos los medios accesibles, que en este caso somos los guías, podemos llegar donde llegan las personas sin ningún tipo de discapacidad. En la fotografía del medio, tanto José como yo somos conductores de la silla Jolette, que es una silla para las personas con discapacidad física para que puedan acceder a todos los medios naturales. Es un trabajo bastante duro, sobre todo cuando eres empresa, porque cuando se aborda como asociación, pues van 40 personas para turnarse. En cambio, cuando eres empresa no te puedes permitir contratar a 40 personas. Pero bien, si se tiene que llegar, se llega. También con discapacidad intelectual, en la que hemos trabajado con gente que nos elabora pictogramas, nos validan todo el tema de lectura fácil para que ellos puedan entender en igualdad de condiciones todas nuestras explicaciones y puedan gozar también de todo lo que es nuestro paraíso natural. También el tema de la inclusión. Hablamos muchas veces de la accesibilidad, pero nos encontramos con grupos de amigos o simplemente familias, como veis en las imágenes, en la que solo uno de sus miembros tiene algún tipo de discapacidad y se encuentran que no pueden realizar actividades todos juntos. La persona con discapacidad tiene que realizar un tipo de actividad y el resto otra. Entonces, esto con Sentir el Alto Tajo no pasa. Sentir el Alto Tajo lo que hace es crear actividades para que pueda disfrutar toda la familia junta, sin dejar a nadie de lado. Bueno, al cabo de los años lo que hemos aprendido es a crear un producto turístico
en la que las personas con discapacidad no se tengan que comer mucho la cabeza. Hay quien se prepara alojamiento, todo por su lado, pero nosotros damos la opción de poder prepararlo todo conjuntamente, para que ellos no se tengan que preparar en nada y simplemente vengan a disfrutar. Como veis en estas imágenes, en las que se nos ve con una persona ciega y con discapacidad auditiva también, que recolectamos, una cesta de boletos Edulis enorme. En la otra parte vemos a 2 personas con discapacidad visual que estaban haciendo un taller celtíbero en el que conocieron todo el mundo de la celtiberia y acabaron probando el hidromiel. Vale, nosotros lo hacemos siguiendo todo lo que es la cadena de la accesibilidad. Desde el punto cero, las personas contactan telefónicamente con nosotros, por WhatsApp si son personas con discapacidad auditiva, hablamos con ellos y les conocemos, sabemos el grado de su discapacidad, porque en el mundo de la discapacidad es muy importante conocer cada tipo, pero también conocer cada grado. Nada tiene que ver una persona con baja visión y con un tanto por ciento bastante elevado que una persona ciega total, al igual con problemas auditivos más graves o menos graves. Conocemos y lo hacemos desde el primer momento, donde se nos llama, donde se les busca un alojamiento que sea acorde con sus necesidades, donde hacemos un guiado que responda a las necesidades de esa persona, donde buscamos actividades en las que puedan disfrutar y también les solucionamos el tema del transporte, porque les ofrecemos un transporte privado incluso desde la puerta de su casa. Y ellos solo lo que hacen es venir y disfrutar. ¡Vamos! ¡Eso es! Esto es para ellos una de las más maravillosas experiencias, que es sentir al río Tajo, en este caso, desplomándose debajo de sus cabezas. Se meten debajo de la cascada y la verdad que es una cosa que nos tiene mucho éxito porque les encanta. Es una sensación que cada vez nos piden más los viajeros que vienen a visitarnos. ¡Vamos, Ana! Estas personas tienen todas discapacidad visual. Muy bien, Ana. Vamos, Eli. Eso es. Eso es. Ahí vemos también los perros guías, muy importante. Vamos, Los Toño. perros guías cuando vienen al Alto Tajo no vienen a guiar, ellos también vienen de vacaciones, los guías somos nosotros. Bien. Aquí veis una serie de imágenes de todo lo que hacemos. Y bueno, creamos experiencias para todos los gustos, porque lógicamente, no solo hablando de las personas con discapacidad, las personas somos todos diferentes y hay personas que tienen una forma física excepcional, tengan discapacidad o no, para permitirles andar de 20 a 30 kilómetros por terrenos escarpados de sube-baja, y hay otras personas que no, que hacen actividades más tranquilas como visitas culturales, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, una visita a la ciudad de Cuenca, también una actividad de aves en la que estamos con una maqueta tamaño real de buitre negro. Vemos también una visita a un centro de interpretación
y la ciudad de Albarracín, donde tocamos sus maravillosas aldabas. O bien, también disfrutar de nuestros jacuzzis naturales. Bueno, ¿qué tal, Quique, la sensación en la jacuzzi? ¡De puta madre! ¿Estás bien? Esto es increíble, sí, la verdad es que esto es incomparable, no había vivido una experiencia así en mi vida. Es una pasada, tío. Gracias. Venga, me alegro. Bueno, a raíz de estos viajeros que se sienten muy conformes y les encanta lo que hacemos, tenemos un índice de repetición de un 90%. Este índice de repetición lo que nos obliga es a estar en constante formación y en constante creación de productos nuevos, porque claro, no podemos permitirnos que la gente se nos aburra. Tenemos clientes que nos vienen en todas las temporadas, otoño, primavera, verano e incluso invierno. Entonces estamos constantemente creando y formándonos para ofrecer nuevas actividades y experiencias. También somos 100% pioneros en España en lo que es el turismo accesible e inclusivo. Ahora sí que empiezan a haber más iniciativas, pero al nivel en pequeñito que lo hacemos nosotros, siendo 2 autónomos trabajando en un pueblo muy pequeñito, pues pocas experiencias parecidas hay. Pensar sobre todo que cuando trabajas con personas con discapacidad, muchas son personas que ya por su discapacidad asumen muchos miedos y no se atreven a quizá abordar determinadas acciones o experiencias. Cuando empiezan a venir con nosotros, les animamos, sobre todo el guía les da mucha confianza, les anima a que crean en ellos y acabamos capacitando a estas personas. Entre nuestros clientes tenemos personas que habían salido poco a la montaña y que eran muy miedosas en respecto a todo el entorno natural. Pues se han convertido en personas que se han automotivado, se han autopreparado y han estado haciendo deporte para asumir retos en los que ellos se hayan sentido estupendamente bien, como va a ser el caso del vídeo que vais a ver ahora. Toño, que es el chico que participa en esta experiencia, tiene multidiscapacidad, tiene discapacidad visual y discapacidad auditiva. Él estuvo durante 5 meses con una preparación física dirigida por un preparador para poder asumir este reto. Este reto es la Ruta Os Faros, que se encuentra en Costa da Morte, en Galicia, y que es una de las rutas bastante duras, ya que subes y bajas por acantilados muy abruptos a nivel del mar y bueno, con una orografía bastante peligrosa. Bajamos pequeño escalón. Vale. Apoya fuerte los 2 hombros. Bajamos 2 escalones seguidos. Piedra a la izquierda. Giramos a la izquierda. Escalón grande. Apoya totalmente a los hombros. ¿Vale? Bajamos. Realmente nosotros hemos empezado a salir un poquito fuera de nuestro territorio, totalmente a petición de nuestros clientes. Una vez vienen, confían, se dejan guiar, son ellos mismos los que nos proponen: oye, quiero hacer la Ruta Os Faros en Galicia, ¿podéis venir a guiarnos? Hemos estado en Os Faros, hemos estado en la Caldera de Taburiente, tenemos preparadas diferentes rutas por el Courel y también por los Ancares, y otros proyectos que vamos a desarrollar próximamente. Bueno, a raíz también de nuestra experiencia y de todos estos años que llevamos, nos hemos dado cuenta que en el mundo del turismo no se trata bien a las personas, no es que no se trate, es que no se cumplen las expectativas de las personas con discapacidad porque no se conocen cuáles son sus necesidades reales. Entonces, este tema sobre todo surgió en el confinamiento con nuestra técnica en discapacidad.
que creamos una consultoría de accesibilidad en la que lo que hacemos es explicar y dar herramientas para que la gente pueda aprender las necesidades de cada tipo de discapacidad y aprender también a crear productos que les resulten agradables y que sean del interés de estas personas. Sobre todo teniendo muy en cuenta que cuando se trabaja en sitios pequeñitos como estamos nosotros, que se tiene que revalorizar la importancia de lo local desde la cocreación. Tenemos que colaborar entre nosotros. Y ya para finalizar, pues muchas gracias por la oportunidad de hablar de nosotros. Estamos en redes, o sea que si queréis saber algo más de nosotros nos podéis ver en todas estas redes. Nos llamamos Sentir el Alto Tajo y muchas gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias, Gemma, muy interesante. Ahora vamos a seguir con un diálogo sobre los caminos del turismo de género, y es que en este caso recuperamos a una de las iniciativas ganadoras de la pasada edición de FiturNext, la Fundación Codespa, y tenemos a Rafael Díez, Project Manager para Perú en Fundación Codespa, y a nuestra compañera Lucía Randonea, experta en comunidades de Ideas for Change, que hablarán sobre las últimas novedades del programa Rutas, enfocado al empoderamiento de las mujeres en Perú. Muchas gracias. Os dejamos con un vídeo primero. Existen lugares donde la naturaleza y tradición viva transmiten aventura y aprendizajes, y hoy vamos a descubrirlo. Ausangate, la ruta del trekking andino. Comenzaremos la aventura en la comunidad campesina de Upis, donde luego de un cálido recibimiento con cantos, danzas y un desayuno ligero, iremos a conocer la hermosa laguna de Upis Cocha, en el cual, después de 4 horas aproximadamente de caminata, vamos a poder apreciar esta imponente laguna color turquesa a faldas del Apu Ausangate. Para recargar energías, contaremos con un almuerzo de platos típicos y partiremos al mirador de Queshuacocha, finalizando esta experiencia de aventura. La ruta del textil andino. Iniciamos nuestra travesía con la comunidad de Upis, visitando su centro de interpretación de trajes típicos, además de danzas participativas y cuentacuentos. Luego iremos a conocer el centro poblado de Pinchimuro, lugar donde podremos apreciar el tradicional proceso del textil andino. Además de conocer el mirador de Pichichahuacana y visita a la cascada de Rangaramayo, terminando esta linda experiencia de cultura viva y artesanía. Bueno, bienvenido. Rafael, muchas gracias por estar aquí. Un poco me gustaría primero comenzar a que nos cuentes qué es lo que hace, ¿no? Un poco estábamos viendo el video, pero qué hace la Fundación Codespa y por qué ha sido la ganadora, una de las ganadoras del reto sobre cómo el turismo puede promover la equidad de género. Pues Fundación Codespa somos una ONG internacional de más de 36 años de experiencia. Estamos especializados en crear oportunidades económicas para la población vulnerable. Estamos en más de 11 países y Programa Rutas es una de las metodologías que hemos desarrollado en nuestro trabajo centrado en la población más pobre de los 11 países donde actualmente estamos presentes, consistente en desarrollar
con enfoque de mercado, oportunidades de emprendimiento y de empleo para población, sobre todo indígena, en Perú y Bolivia, pero gracias también al escaparate que ha sido Fitur Next, ya hemos empezado este pasado año a replicar la metodología Rutas también en África, en concreto en Marruecos. Pues eso somos, una metodología que aprovecha del sector turístico para el desarrollo de población vulnerable. Qué interesante, qué interesante. Y cómo, un poco, qué, digo, me hablas de escaparate, ¿no? Que Fitur Next ha hecho escaparate. ¿Cómo, qué herramientas o cómo, qué les ha brindado Fitur Next a vosotros como fundación para ayudar o para tener este impulso a llevar este proyecto a otros lugares? Pues sin duda el poder dar a conocer que Fundación Codespa implementamos la metodología Rutas en muchos países. Se nos han acercado empresas y esa es una de las patas importantes de la metodología, el promover alianzas público-privadas para el desarrollo de los destinos turísticos de las comunidades, y sin duda el nombre de Fitur Next y que Codespa lo hayamos ganado ha promovido que allá donde fuéramos, tanto autoridades, gobiernos locales como empresas se interesaran en aprovechar eso de la metodología y del turismo para el desarrollo de sus comunidades. Ayer tuvimos una mesa muy interesante que hablaba sobre, o sea, combinaba un poco todo lo que es equidad de género o igualdad de género y accesibilidad. En términos de accesibilidad, la Fundación Codespa o el programa Rutas, ¿qué herramientas o qué tipo de proyectos brinda, ¿no? Para hacer más accesible vuestras actividades? Pues sin duda también, como nos dedicamos a trabajar con comunidades, sobre todo indígenas, ellas tienen muy interiorizado el valor de la población más mayor, el valor de las personas con diferentes capacidades. Saben que hay una sabiduría y unos valores muy importantes para toda la comunidad y eso lo trascienden a sus emprendimientos de turismo. También es la población que más va a este turismo vivencial, que es el del turismo comunitario. Entonces todas sus rutas, todos sus servicios, todos sus productos los adaptan para que la población más mayor y la población con discapacidad pueda disfrutar de estos destinos turísticos. Además del tema digital, sobre todo una clave de este año 2021, han puesto a digitalizar toda su oferta de servicios para que también favorecer ese acceso a través de plataformas que luego motiven a la gente para ir a los destinos. Qué interesante, qué interesante. Y un poco, bueno, en este contexto actual, lo que estamos pasando, ¿cómo ha afectado al proyecto toda esta pandemia? ¿Qué habéis hecho para contrarrestar, ¿no? Porque son al final comunidades bastante aisladas. ¿Qué habéis hecho? Sí. Sin duda el impacto ha sido grandísimo. De hecho, el tradicional turista internacional que iba a estos destinos ha desaparecido por meses y todos los datos llevan a que hasta el año 2024 no se recuperará ese volumen de viajeros internacionales. Entonces, sentándonos con las comunidades, lo que hemos hecho es ver quién puede ir ahora a las comunidades de Perú y Bolivia, y hemos visto que es la población nacional la que, si le ofrecemos un servicio de calidad y poniendo en valor que es todo el tema de sostenibilidad y de hacer turismo con propósito, que es al final lo que es el turismo rural comunitario, atraeremos ese turismo nacional. En segundo lugar, esto fue a partir de un diagnóstico viendo dónde estaba el mercado en esta época post-COVID. Segundo, trabajamos en la digitalización, puesto que había
que enseñar los destinos turísticos a este nuevo mercado. Todo se ha trabajado con las comunidades para poner en marcha las plataformas web con las que ofertar sus servicios, tanto Facebook, etcétera. Ya lo utilizaban personalmente, han aprendido a utilizarlo dirigido comercialmente a sus pequeños negocios. Y por último, también les hemos capacitado y asesorado en preparar sus emprendimientos rurales, tanto en la parte de calidad, de seguir mejorando los productos y servicios que ofrecían, como hemos podido ver en el vídeo, como todo el tema de bioseguridad para protección de contagio con COVID. También ha habido una serie de capacitaciones, hemos elaborado un kit de protección COVID y todo eso ya los emprendimientos que participan en programas RUTOS lo tienen disponibles y lo están utilizando para que ese mercado nacional, que también ha cambiado a raíz de la pandemia, más interesado en la sostenibilidad, en el propósito, en el impacto social, está empezando a llegar y copando ese mercado que antes era solo de viajeros internacionales. Claro, wow. Wow, bueno, es adaptarse, ¿no? Adaptarse todo el tiempo. Y sobre todo esta idea de bueno, un poco de estas comunidades, ¿no? que se empoderan, ¿no? En pos del turismo, ayuda al empoderamiento y esto es fantástico. Me gustaría que nos cuentes un poco más sobre, bueno, del proyecto Rutas, las actividades que tenéis, cómo se hace. Muy bien. Pues sí, sin duda el turismo es una herramienta de desarrollo que hemos podido comprobar desde hace más de 20 años, cuando empezamos a apoyar estos emprendimientos rurales, que veíamos que los viajeros iban a visitar Cusco o Machu Picchu, pero no pasaban por las comunidades. Entonces vimos ahí ese nicho de mercado. Las comunidades también fueron valientes y se apuntaron a trabajar con nosotros, y generamos al final la metodología Rutas, que consiste en eso, en capacitar a las familias de las comunidades para que mejoren la calidad y oferten productos y servicios que atraigan a los viajeros por parte de la oferta. En la demanda trabajamos también en alianzas público-privadas. Tanto las autoridades como las turoperadoras tienen que también dar ese paso de promover el turismo rural comunitario, porque sí que hay mercado y es un win-win para todos. Y por último, ofrecemos ese asesoramiento técnico de nuestros trabajadores en las comunidades para que todo el tema de gestión de emprendimiento, porque es población muchas veces analfabeta, tengan las herramientas mínimas para gestionar esos negocios de manera exitosa. Y por último, darles acceso a microcrédito como otra línea de expertise de Fundación Codespa, para que esas inversiones claves para levantar un pequeño hospedaje, un pequeño comedor, el pagar las nóminas de los guías, cuenten con los recursos financieros para poner en marcha sus emprendimientos rurales. Qué bien. ¿Tienes en la cabeza algún números, impacto, ¿no? Sí. Desde que, aunque sea de algún caso que tengas en la cabeza? Sí, bueno, sin duda, este último año entre Perú y Bolivia hemos estado trabajando con 500 personas. En concreto, en Perú hemos estado tanto en la provincia de Cusco como en la provincia de Amazonas, y en Bolivia hemos estado en toda la zona del Salar de Uyuni, y el trabajo ha consistido en eso, en ver que el reto de la pandemia no podía suponer que las familias dejaran sus emprendimientos de lado y perder estos años de ingresos, y trabajar en la adaptación a este nuevo contexto, atraer a ese nuevo viajero, sobre todo nacional, que se ha interesado en el turismo rural comunitario, y en mejorar capacitación constante para que sus productos y servicios cumplan con las expectativas de los viajeros y llamen a más personas a viajar a estos destinos turísticos.
Muy bien. Volviendo un poco a la accesibilidad, ¿existió una demanda de parte de los viajeros? ¿O cómo han llegado a esta? ¿No? Porque al final el turismo inclusivo es muy amplio y en este sentido, ¿habéis tenido como una demanda o fue bastante natural el empezar a tener como una oferta y servicios que estuviesen adaptados a personas con algún tipo de discapacidad o gente mayor? Pues sin duda ha habido un cambio de paradigma con la pandemia. Hasta la pandemia sí que esos viajeros internacionales muchas veces era gente mayor o gente con discapacidad. Y como te comentaba antes de la charla, las comunidades tienen un valor muy especial con las personas mayores. Saben que la sabiduría la tienen ellos y las personas con discapacidad también son muy escuchadas, y eso lo han trasladado a que todos sus proyectos y servicios están adaptados o preparados para cualquier tipo de población, y si llega población mayor van a sus tiempos, si llega población con discapacidad tiene también adaptado sus productos y servicios para que puedan estar ahí en la comunidad. Y en segundo lugar, el tema digital. Después de COVID se ha visto que todo lo online era por donde iba a llegar a acceder la población a la oferta de servicios de turismo, y entonces les hemos capacitado. Ya muchos de los emprendedores de turismo rural comunitario, que mayoritariamente además son mujeres, utilizan Facebook, redes sociales, y lo han reorientado a sus emprendimientos. Qué bien. Bueno, esta visión, ¿no? O esta perspectiva cultural de la gente mayor me sorprende muchísimo y bien por esto. Una cosa que pensaba cuando hablabas era cómo si la Fundación Codespa tuviese que facilitar consejos o aconsejar a otras iniciativas para que sean más replicables, para que tengan esta perspectiva de accesibilidad, que tengan esta perspectiva de género, ¿qué recomendarías? Pues también siguiendo el aprendizaje que ha sido estos más de 20 años en turismo rural comunitario, la metodología Rutas, pues eso, nosotros trabajamos centrados en la comunidad, o sea, todo parte de diagnósticos de necesidades, de co-creación, escuchando y proponiendo soluciones las mismas comunidades, estar muy en la comunidad como primera fase, y segundo, pensar en que hay que tener un enfoque de mercado, de desarrollo de cadena de valor, que tanto la oferta como la demanda, es decir, mejorar la calidad de los servicios y productos es necesario, pero también esa articulación comercial para dar a conocer que existen productos y servicios de calidad y que más mercado y más viajeros pueden llegar una vez conocen de su existencia. Qué bien, qué bien. No sé si hay alguna pregunta, no sé si quieres agregar alguna cosa más, si no podemos ver el último vídeo que complementa el primer vídeo. Pongo el segundo vídeo. Muy bien. Ausangate Vivencial. En el bello centro poblado de Coñamuro, comenzaremos nuestra aventura con un lindo recibimiento de cantos y danzas, recargando energías con un desayuno ligero para poder conocer las actividades vinculadas a la crianza de cuyes y el agroturismo. Luego visitaremos el mirador de Colqueday, donde haremos un pago a la tierra y compartiremos un picnic al aire libre con una vasta vista paisajística del Nevado Ausangate y sus alrededores, para dirigirnos posteriormente a nuestro siguiente destino, Rodeana, donde conoceremos todo en torno a la producción de leche y derivados lácteos. Rodeana,
un centro poblado reconocido por su producción de leche y derivados, elaborados por los mismos pobladores. Comenzaremos con el pastoreo y arreo de ganado vacuno, continuando con la demostración del proceso de ordeño de leche, siguiendo con una demostración del proceso de elaboración de quesos y yogures. Finalizaremos realizando la degustación de los diferentes productos lácteos. Luego de conocer todo este interesante proceso, nos trasladamos al centro poblado de Marampaqui, donde realizaremos una breve caminata para visitar la laguna de Cacercocha. Contaremos con una interpretación de la flora y fauna silvestre para posteriormente regresar a la comunidad, en donde seremos parte de un taller de elaboración del famoso quesillo, finalizando nuestra experiencia con degustación de la gastronomía local a base de este delicioso insumo. La ruta de la trucha del Ausangate. En esta ruta comenzaremos nuestro recorrido en el centro poblado de Marampaqui, que después de un acogedor recibimiento con cantos y bailes, nos desplazaremos a visitar la laguna de Cacercocha, donde tendremos un cooking class por parte de la comunidad a base de la deliciosa trucha y otros potajes a la elección de las preferencias de nuestros visitantes para poder degustar los deliciosos platillos que se acompañan con insumos locales. Posteriormente, visitaremos la comunidad campesina de Pinchimuro, donde seguiremos aprendiendo más sobre la crianza de la trucha en la piscigranja de Javier. Conoceremos también las diferentes preparaciones que se hacen con este insumo. Podremos practicar la pesca artesanal, terminando la visita con una caminata corta al mirador de Pichuajana. Qué ganas de viajar. Bueno, muchísimas gracias por haber participado. Estamos muy contentos de tener a la Fundación CODESPA en nuestro ecosistema de FITURNEXT y ojalá podamos visitaros pronto. Pues muchas gracias nuevamente y gracias a FITURNEXT por esta oportunidad y porque más gente ha llegado a las comunidades gracias a vuestro premio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con esta presentación finalizamos la jornada de hoy. Nos vemos mañana con el último día de FITURNEXT, donde se van a reunir algunas de las iniciativas finalistas en una mesa redonda. Os esperamos. Gracias.